Qué lindo que es ver una iglesia casi llena. Y es por el casi que invitamos a aquellos que nos están escuchando vía YouTube o WhatsApp o en el sistema que estén mirándonos, que pueden llegar hasta este lugar, pueden venir a este lugar. Tenemos los medios de prepararnos para que nadie tenga problemas de venir a tener una reunión presencial en este lugar. Gracias, chicos, por salir en este momento a la clase en inglés. Y quiero dar muchas gracias al grupo de alabanza, al grupo de músicos, a Marcelo y a los cantantes y a los que están en el vídeo y los que están en el sonido. Realmente ellos nos han llevado al trono de la gracia del Señor en alabanza y he disfrutado. No sé si ustedes han disfrutado, pero yo he disfrutado muchísimo la adoración al Señor. Y quiero darles un aplauso al Señor, no a los hombres. En inglés existe una expresión, to take for granted, que es mucho más elocuente que en nuestro idioma español. Su significado es más preciso, ya que da por sentado ciertas cosas, como si éstas fueran garantizadas y ni siquiera fuera necesario cuestionar su existencia. To take for granted, dar por sentado. Cuando comenzaron los disturbios sociales, hace un tiempo atrás, poco a poco empezamos a sentir que ya no podíamos dar por sentado una mínima seguridad. Las normas implícitas de convivencia social y la relación de respeto básico entre las personas de nuestra sociedad. Algo que dábamos por sentado ya no era totalmente real. Más tarde, en medio de la pandemia de coronavirus, comenzamos a vislumbrar, a ver con sorpresa esa letal e inesperada amenaza a nuestra salud, y más aún que nuestra salud, a nuestra propia supervivencia como seres humanos. Algo que dábamos por sentado y que creíamos solamente posible en las películas de ciencia ficción, se transformaba en una dramática realidad. Luego vino la caída de las economías mundiales, la pérdida de las fuentes de trabajo y la angustia de mucha gente de no contar con los medios para sostener su familia. Para muchos ha sido un golpe extremadamente duro. Antes de eso, nos sentíamos relativamente seguros. Teníamos trabajo, teníamos un lugar donde podíamos conseguir nuestros medios para sobrevivir, pero esa seguridad, esa relativa seguridad, pronto se esfumó. Y es que cuando las cosas se dan por sentado, dejamos de ver la auténtica importancia de muchas de ellas. Las cosas grandes como la seguridad, como la salud, como los medios de ganar nuestro sustento, y también las pequeñas del día a día. Visitar a alguien, acompañar a alguien en el lecho de enfermo en los hospitales, compartir un café con un amigo, si tan solo un abrazo al recibir a un hermano en la iglesia. Así que pienso que el confinamiento nos ha dado la oportunidad a todos para reflexionar sobre los valores más importantes del ser humano. El afecto, la bondad, la generosidad, la necesidad imperiosa de ayudarnos y apoyarnos los unos a los otros. Y sobre todo,
por sobre todas las cosas, valorar mucho más a las personas. El grave problema en esta sociedad que estamos viviendo nos había vuelto insensibles a valorar lo importante. Y lo triste que terminamos dándonos cuenta de cuán importantes eran todas esas cosas cuando las acabamos perdiendo. Por eso, si hay algo relativamente bueno de la pandemia, es que nos ha regalado a todos una nueva oportunidad y nos ha enseñado a no dejar nada por sentado. ¿No es cierto que muchas veces nosotros también damos muchas cosas por sentado? Y tú te preguntarás, o me preguntarás, ¿qué es lo que esta introducción tiene que ver con la predicación de esta mañana? ¿Alguno se ha hecho esta pregunta? Bueno, yo creo que mucho. Déjenme decirles que dar por sentado es un peligro que enfrentamos cuando llega esta época de Pascua. ¿Cómo, pastor? Sí, lo que acaban de escuchar, es un peligro dar por sentado cuando llega este tiempo de Pascua. El relato de la entrada de Jesús, la cruz y la resurrección son tan familiares. Hemos escuchado tantos sermones acerca de esto. Hemos leído tantos comentarios acerca de esto, que tengo temor que el dar por sentado esto no nos ha de permitir ir a través de esta semana sin recibir una bendición espiritual, una rica y abundante bendición espiritual. Hoy vamos a meditar en la entrada de Jesucristo a Jerusalén. Es uno de los 4 evangelios que narran este evento. Y quiero leer en esta mañana en el Evangelio de San Mateo, y me van a disculpar que ponga la Biblia más cerca porque o las letras son chicas o algo más. Verso 21 del Evangelio de San Mateo. También está en Marcos capítulo 11, en Lucas capítulo 19 y en Juan capítulo 12. Pero hoy vamos a enfocarnos en este pasaje de Mateo 21. Y procedo a la lectura. Y voy a pedirle que por favor se pongan de pie para escuchar la palabra de Dios, aquellos que puedan. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor la necesita, y luego los enviará de vuelta. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí un rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un polino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la gente que iba detrás clamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a orar al Señor.
Padre, queremos darte gracias porque hoy recordamos esa entrada de triunfo en la ciudad de Jerusalén. Y eso fue el principio de una serie de eventos que culminó con la cruz y tu resurrección. Y hoy disfrutamos, todos nosotros aquí, de los frutos de esos hechos maravillosos. Porque Cristo murió, porque Cristo resucitó, hoy nosotros tenemos vida y vida abundante. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y queremos rogarte que tú nos ministres a nuestro corazón en esta mañana a través de ella. Dándote gracias y te bendecimos y clamamos Hosana al Señor, al Hijo de David. En su nombre, amén. Pueden sentarse, gracias. Al mirar este pasaje, veo algunas cosas importantes. Quiero compartir algunas de ellas muy brevemente, espero. Lo primero que veo es una profunda y maravillosa declaración de amor. ¿Y por qué digo esto? Previamente, Jesús evitó estar siempre en primera plana. Este evento parece que no encajara en el carácter y la personalidad del Señor. En Juan capítulo 2, su madre le pide que ayude a unos amigos que tenían un problema con escasez de vino en las bodas de Canaán de Galilea. Jesús responde, mi hora no ha llegado. No quiso hacer pública su poder y su gloria. Más adelante, 4 capítulos más adelante, en Juan capítulo 6, vemos la alimentación de los 5,000. Y en el verso 15, Jesús percibió que la gente quería hacerle rey. En vez de disfrutar de ese reconocimiento público, él se retiró y se fue a un monte solo. Su hora no había llegado. Y en realidad en cualquier lugar donde él predicara, donde Jesús ministrara, y le pareciera que estaba llegando el punto de ser reconocido públicamente, él se retiraba a otro lugar. No había llegado su hora. Y en otras ocasiones, cuando sanaba a alguien, les pedía que no se lo dijeran a nadie. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora. Jesús nunca estuvo buscando reconocimiento público, nunca estuvo buscando el primer lugar hasta ahora. Digo que es una declaración de su amor porque veo que este evento lo organizó él mismo. Hemos estado leyendo en Mateo capítulo 21, y en el Evangelio de San Lucas nos dice que Jesús había arreglado previamente el uso de un asno. Le dijo a sus discípulos que vayan al pueblo de enfrente y busquen un asno que estaría atado solo afuera, y que si los dueños le preguntaban por qué lo estaban desatando, le debían de decir porque el Señor lo necesita. Jesús tenía esta entrada triunfal en Jerusalén en su mente, aún antes que tuviera lugar. Esta no fue una demostración espontánea. Jesús quiso que así ocurriera. Él la planificó. Y la pregunta que surge a nuestras mentes es, ¿por qué? ¿Por qué Jesús organizó esta gran demostración? Ciertamente, la respuesta no es que quiso tener un gran desfile en su propio honor. Esta procesión no era algo frívolo, sino que tenía uno o varios propósitos. No fue por vanidad, fue por compasión y fue por amor. Cuando Jesús divisó la ciudad de Jerusalén a lo lejos, él lloró y dijo, compasión y amor. Y él dijo, Jerusalén,
Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero tú no quisiste? Mateo 23, 37. ¿Por qué entonces Jesús preparó la entrada de esa manera? Primero, porque sí era su tiempo. Había llegado el momento para Jesús de hacer aquello por lo cual Él había venido. Su tiempo había llegado. Dios había determinado ese tiempo, no los hombres. Los hombres habían planeado quizá algo distinto. Ellos habían pensado, vamos a esperar a que termine la Pascua para arrestarlo, porque si no podríamos correr peligro de que haya un levantamiento. Así que decidieron esperar hasta que las cosas se enfriaran, se calmaran un poco. Todo cambió después de la entrada a Jerusalén. ¿Y por qué? Otra pregunta, ¿por qué era tan importante que Jesús fuera arrestado durante la Pascua? Varias razones. Primero, porque había mucha gente en Jerusalén. Pero también, y quizá lo más importante de todo, es que era el plan divino que Jesús muriera, fuera sacrificado, al tiempo que todos los corderitos pascuales eran sacrificados. Y algo de lo que vamos a compartir ahora lo mencionó el pastor René en la Cena del Señor. Pero para entender el significado de esto, de que Cristo tenía que morir junto a los corderitos pascuales, tenemos que ver algo acerca de la celebración judía de la Pascua. La Pascua o el Pesaj era una celebración que era anual y se hacía en memoria de la liberación del pueblo judío de la esclavitud en Egipto. En esa noche que se llamó Pascua, Passover, Dios golpeó cada primogénito de los egipcios y esto llevó a la liberación de los judíos de la esclavitud. Esa noche Dios mandó a los israelitas que sacrificaran un cordero sin mancha, sin defecto, y que pintaran los dinteles y las puertas, los umbrales de sus casas, y de esa manera el ángel de la muerte, Passover, pasara de largo y no tomara la vida del primogénito de los del pueblo de hebreo. La sangre de ese cordero fue reconocida por el ángel de la muerte y protegió a los primogénitos del pueblo hebreo que vivía en esa casa. Y el significado del sacrificio de este cordero pascual en Egipto era una figura, solo una figura de aquel cordero pascual que moriría en nuestro lugar por una esclavitud muchísimo, muchísimo más grande, enorme, por nosotros, la esclavitud del pecado y la esclavitud de la condenación. Jesucristo, nuestro Salvador. Y ya lo había dicho el apóstol Pablo más tarde en 1 Corintios capítulo 5, verso 7, en su segunda parte, y dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Jesús es ese gran cordero que quita los pecados del mundo. Jesús preparó su entrada porque era el tiempo, pero también porque quería mostrar que era absolutamente un acto voluntario de parte de Él. Leemos en los evangelios que hubieron muchas, pero muchas oportunidades en que su vida corría peligro, cuando gente quería matarlo, quería golpearlo, y Él simplemente salió de medio de ellos. ¿Por qué? Porque no tenían poder sobre Jesús. No podían hacer nada hasta que Jesús se lo permitiera. Dice Juan 10:17, yo pongo mi vida, la pongo por mí mismo
y la vuelvo a tomar. Y Jesús, sabiendo lo que le esperaba, traición, humillación, sufrimiento y muerte, eligió voluntariamente entrar en Jerusalén en ese día. Qué maravilloso que es el amor de nuestro Señor. Qué maravilloso que es el amor de nuestro Señor. ¿Alguien está de acuerdo? Amén. Jesús, déjenme decirles algo. Jesús no fue una víctima involuntaria de un complot infame para matarlo, de ninguna manera. Él fue un sacrificio voluntario para salvación de aquellos que creerían, usted y yo. Ahora, quiero hacer otra pregunta, y parece que hoy hago pregunta tras pregunta tras pregunta, pero alguien me dijo hace muchos años que cuando leas la Biblia, cuando leas un pasaje de la Biblia, tienes que hacerles preguntas a la palabra de Dios. Tienes que preguntarle quién, cómo, por qué, para quién, de qué manera. Y la Biblia te responde a esas preguntas. Y esa es la manera que yo creo me bendijo mucho al estudiar las Escrituras, hacerle preguntas a la Biblia. Pero hoy quiero hacer una pregunta. ¿Podemos ver lo práctico de este mensaje? Lo práctico de todo lo que hemos estado hablando. Pienso que algunos en este lugar deben estar procurándose. Y dijimos que que Jesús entró en Jerusalén por amor, por compasión. ¿A quién? A ti y a mí. Ahora, podemos ver lo práctico de este mensaje. Y quizás algunos en este lugar pueden estar preguntándose, ¿cómo Dios puede amarme? ¿Cómo Dios puede amarme? Quizás tú le hayas fallado. Y quizá tú estás tan avergonzado por tus pecados que te es imposible siquiera imaginar que Dios quisiera tener algo que ver contigo. Que Dios pueda querer tener algún tipo de relación contigo. Mi amiga y mi amigo, mira con una mirada diferente, con una mirada fresca, la entrada de Jesús a Jerusalén. Jesús no está sorprendido por tus fracasos. Él vino a Jerusalén para librarte de tus fracasos y de tus pecados. Él sabe lo que has hecho y quiere limpiarte y quiere liberarte. Y la invitación de Jesús es muy sencilla. Venid a mí todos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Has hecho tú eso? ¿Has ido a Él estando trabajado y estando cansado para que Él te dé descanso? ¿Has ido a Él o todavía te estás escondiendo como nuestros padres primeros? Estás escondiéndote del único que quiere amarte más de lo que tú nunca te imaginaste ser amado. O quizás la vida es muy dura para ti, es muy difícil para ti. Hay muchos que yo conozco que la vida es muy difícil para ellos. Quizás te preguntas si Dios no está atento a toda esa dificultad, a esa vida dura que tú estás viviendo. Se preguntan si Dios está ocupado en otras cosas, o está lejos, o está distraído, o si tan solo se interesa por ti. Si ese es el caso, si ese es tu caso, quiero que mires de nuevo la entrada de Jesús a Jerusalén. Y lo mires con una mirada diferente, con una mirada fresca. Y comprende que el Salvador dio su vida por ti, que te ama con un amor tan profundo
tan maravilloso que es casi incomprensible. Míralo ir a la cruz en tu lugar y entiende algo. Por favor, presten atención. Entiende algo. Que su amor por ti es tan grande que no permitirá que haya sufrimiento innecesario en tu vida. Y que las cosas que están pasando en este momento tienen un gran propósito y están destinadas por Él para que algo maravilloso ocurra en tu vida. Quizás tú crees que la vida está caracterizada por la soledad y un sentimiento de que has sido olvidado. Mientras otros celebran esta semana, mientras otros se reúnen en la Pascua con su familia y con sus amigos, quizá tu mesa está preparado para uno, solo uno. Y piensas si realmente vale la vida, vale la pena tu existencia. Si alguien se daría cuenta si tú no existieras nunca más. Y a ti quiero decirte que mires la entrada de Jesús a Jerusalén y la observes con una mirada diferente, con una mirada fresca. Entiende que cuando Jesús entró en Jerusalén, tú estabas en su pensamiento. La muerte de Jesús, voluntaria, fue un sacrificio destinado a hacerte parte de una familia. Tú puedes sentirte solo, abandonado, sin importancia, pero tú eres suficientemente importante, más que importante, para que Cristo muriera en la cruz en tu lugar. Él te conoce, Él te ama y quiere que formes parte de una gran familia, la familia de Dios. ¿Entiendes que el Señor fue a la cruz voluntariamente por ti y por mí y lo hizo por amor? La segunda cosa que veo en la entrada de Jesús a Jerusalén es una poderosa razón para tener esperanza. Mateo escribe en el capítulo 21 que hemos estado leyendo, verso 7, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. En Zacarías capítulo 9, verso 9, leemos esta profecía que fue hecha más de 550 años antes que la entrada ocurriera. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hay un escritor cristiano, J.C. Ryle, describe este pasaje de la siguiente manera: no temas, no te dejes caer, no te deprimas, oh hija de Sión, o dicho de otra manera, habitantes de Jerusalén. Caídos y deprimidos como están en este momento, vendrá un día cuando tendréis rey nuevamente. Vendrá aquel montado en un pollino, no como guerrero con una espada en la mano, sino como príncipe de paz, un justo y santo rey. Mayor aún que David, que Salomón, que Ezequías y Josías, y traerá con él salvación de las almas. Por lo tanto, no piensen que fueron olvidados, porque son pobres en este momento y no tienen rey. Miren adelante al rey que viene. ¿Qué significa esto para nosotros? Es una simple pero maravillosa verdad para nuestro diario vivir.
Dios tiene un plan. El plan de Dios no termina con la venida de Cristo. El mundo en que vivimos no está fuera de control. Dios no se sorprende con las cosas que están ocurriendo alrededor nuestro, en nuestra sociedad. Dios no está feliz con lo que ocurre, pero estas cosas no lo toman con la guardia baja. La Biblia es clara cuando dice que vendrá un día en que Jesús volverá. Y su retorno esta vez no será como un siervo humilde, sino que vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La decadencia de nuestro mundo no lo sorprende. En realidad, Él ya nos lo había dicho. Cuando Timoteo escribió esta carta advirtiéndonos de los tiempos finales. Dice que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Estamos viviendo tiempos peligrosos? Ciertamente estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno. ¡Wow! Me estoy quedando sin aire. Traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios. Estos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evitar. A estos, evítalos. Hermanos y amigos, Dios no está rascándose la cabeza y preguntándose qué hacer. Él está en control. Amén. Él está en control. ¿Y qué eso nos asegura a ti y a mí? ¿Qué nos dice a ti y a mí? Que si Él está en control, las cosas de nuestra vida tampoco están fuera de su control. Él está en control de las cosas que te pasan a ti y las cosas que me pasan a mí. Quiero que entiendas que Dios tiene un plan para ti. Sé por experiencia, y algún día a lo mejor cuento mi testimonio de esa experiencia de la cual estoy hablando, en que vendrán tiempos en que miras lo que está pasando contigo y piensas, ¿por qué Dios está permitiendo que esto pase? ¿Qué es lo que Él está tratando de lograr en mi vida? Hubo muchos tiempos en que yo me hice esas preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? Pero entonces recordé una verdad muy importante en Juan 12, 16. Estas cosas no las entendieron los discípulos. Yo no entendía, pero los discípulos tampoco. Pero cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las había hecho. El día que Jesús se encaminó a Jerusalén, los discípulos no sabían qué es lo que estaba haciendo, no entendían qué es lo que estaba pasando. Ellos no se dieron cuenta de su significado. Solo más tarde entendieron que la mano maravillosa, misericordiosa, gloriosa de Dios se estaba moviendo en todo esto. Y eso es también cierto en tu vida. Amigo, amiga, el hecho de que no entiendas lo que está pasando no significa que Dios no está obrando. Dios sigue obrando. Lo cantamos, ¿lo creemos? Él prometió que guiará a todo aquel que en Él cree, a aquello que es bueno y de bendición. Él tiene pensamientos de bendición, de bien para ti.
Y si no, léelo en Jeremías capítulo 29, verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz. En tiempos difíciles, Él tiene para nosotros, para ti, para mí, pensamientos de paz, de tranquilidad, no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis. Quiero asegurarles con la autoridad que me da la palabra de Dios, que Dios sabe, absolutamente sabe lo que está haciendo. En realidad tú puedes no entenderlo, pero a pesar de ello debes confiar. Es más, Dios ni siquiera te pide que lo entiendas. No hace falta que tú entiendas el plan de Dios. Simplemente confía. ¿Quieres hacerlo? ¿Estás dispuesto a hacer ese paso de fe? Quiero concluir. ¿Estás viviendo tu vida espiritual en cruise control? ¿Estás tomando las cosas de Dios por sentadas? ¿Estás escuchando la palabra de Dios, pero no la estás oyendo? Quizás sería bueno que leyeras hoy o mañana, una vez más, el maravilloso relato de cómo Dios ha revelado su inmenso amor por ti en la persona y en la obra de Jesús. Al encaminarse hacia la cruz, sabiendo lo que iba a ocurrir en su vida, sabiendo los sufrimientos, sabiendo las humillaciones, sabiendo la cruz. Quisiera que leas este precioso pasaje. Es una antigua historia narrada por distintos escritores y en diferentes maneras. Pero hoy quiero decirte que esa historia es tan nueva ahora en nuestras vidas como lo fue 2000 años atrás. O quizás algunas veces pierde su impacto porque la conocemos tan bien. Podemos narrar los hechos absolutamente bien. Pero confío que esta mañana Dios pueda ver este relato, tocar tu corazón y ayudarte a entender el gran sacrificio que fue hecho por ti y la esperanza que tenemos en Jesús. Quizás es tiempo de despertar a la realidad que Dios está en el trono. Y que es tiempo que te inclines a Él y le des el honor y la alabanza que Él anhela y merece. Jesús te ama. Él enfrentó la muchedumbre por ti. Él soportó la tortura por ti. Él fue a la cruz por ti y por mí. Y hoy Él quiere hacerte libre de la esclavitud de tu pecado. Quiere que vivas una vida plena, una vida llena, una vida abundante hoy y por el resto de la eternidad. ¿Has respondido a esa invitación del Señor? Jesús entró en Jerusalén para cumplir la obra que le había encomendado. Y Jesús quiere en esta mañana, así como entró en Jerusalén hace mucho tiempo atrás, quiere entrar hoy en tu corazón. ¿Quieres dejarle entrar? ¿Quieres decirle en una oración de fe: entra en mi corazón, Señor Jesús, porque mi vida te necesita, porque mi alma clama por ti, porque mi corazón está vacío sin ti? Entra, Señor, y cámbiame. Me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como Señor y como Salvador.
¿Quieres hacerlo? Yo les invito a todos a inclinar nuestros rostros en oración. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos lleva a reconocer la verdad acerca del amor de Jesús y la esperanza que tenemos en Él. Gracias, Señor, porque tú te manifestaste con poder y gracia. Gracias, Señor, porque tú fuiste a Jerusalén, endureciste tu rostro como la piedra y enfrentaste la humillación, el dolor, el sacrificio y la muerte. Y eso por cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor Jesús, por tu gran amor. Y lo hago en sus méritos, por su obra. Amén y amén. Que Dios les dé una maravillosa semana, que no perdamos de vista en esta semana tan importante para la cristiandad, que no demos por sentado que sabemos todo acerca de esto. Miremos a Jesús ir a la cruz con una mirada fresca y una mirada nueva. Amén. Que Dios les bendiga muy, pero muy ricamente.